Temuco verdaderamente parecía una ciudad sitiada militarmente, porque no solo había carabineros, sino que también había militares, y los días previos incluso hacían allanamientos de los hoteles, de las casas alrededor donde iba a pernoctar el tirano. Y ese día, a mediodía, estábamos todos los estudiantes en la plaza, un grupo de distintas organizaciones como los estudiantes, pobladores y trabajadores también, y se concordó que había que ir al centro. Y como decía, yo creo que ellos, conscientes de que había muchos estudiantes, hicieron 2 anuncios falsos. Y en este momento hacen su arribo, su excelencia, y ahí empezaba la gente en distintos focos a gritar en contra de Pinochet, y ahí aprovechaban inteligentemente en su táctica de detener a estudiantes. Hasta que nos dimos cuenta que esa era la estrategia y nos quedamos calladitos esperando mucho de que llegara realmente. Y llegó. Y recuerdo claramente, vívidamente, que éramos muchos más los que íbamos a protestar que los que habían trasladado en buses y que iban a apoyar, entre comillas, al capitán general. Y el grito de iba a caer fue ensordecedor, a tal punto que en un momento que cerca de ahí ya la sede de la universidad, sede Prat de la Universidad de la Frontera, que hubo una convulsión mayúscula y empezaron los carabineros a disparar lacrimógenas y quizás balines, y el locutor decía: en este momento se escuchan salvas de saludo a su excelencia, y a media cuadra había una protesta. Y además en ese momento la impotencia de verse desbordado, porque había más gente que estaba protestando que los que estaban apoyando, los guasos de Buera, que iban a saludar no sé si eran los guasos de Buera, pero eran unos guasos que andaban a caballo, que iban a hacer un saludo a su excelencia, y embistieron contra los estudiantes. Y algunos estudiantes botaron a unos guasos con los caballos en el suelo. O sea, a ese nivel estamos hablando así casi de una pelea de, no sé, me imagino, de la Edad Media. Y media cuadra más abajo estaban los estudiantes de enseñanza media y habían dado vuelta un camión recolector de basura que lo usaron como barricada. Yo quiero recordar a Mario, no solo porque era un amigo, sino porque ha sido olvidado con muchos de la gente que hizo una entrega, y para tener lo que hoy tenemos como país hubo mucho dolor, como señalé anteriormente, mucho sacrificio, gente que quedó en el camino, y uno de ellos fue Mario Cárdenas Ancán, brillante estudiante de medicina, 5º año, tocaba el cello y era karateca. O sea, era un tipo notable, no me cabe la menor duda que habría sido un brillante especialista. Y en ese momento Mario ingenuamente se acerca, se para en la reja y grita, por lo que el relato de los compañeros que estuvieron ahí, insisto, cuando digo compañeros, no vayan a creer que el panfletario, sino que los compañeros de universidad que estaban en ese momento parapetados acá, relatan esto, que Mario dijo que la lucha no era con Carabineros, sino la lucha era con Pinochet. Era casi un discurso, era casi un panfleto, y él se paró a decirle eso, trató de entregar un discurso, algo parecido a lo que yo también hice ingenuamente cuando estaba en el carro militar, digamos, con la diferencia que a Mario le llegó una bala en la cabeza, muy probablemente ese era el ángulo con ese árbol que está allí en la esquina, y fue el entonces teniente Mediavilla el autor del disparo, según los testigos. Ese árbol que está allí en la esquina donde están vendiendo fruta en este momento, ¿ya? Mario Cárdenas Ancán, de ser un brillante estudiante de medicina, tocaba el cello y era karateca, pasó a ser un minusválido y se generó todo un movimiento de
yo diría espiritual, que hizo que se organizaron velatones y todos los días se oraba por Mario y se hacían rogativas y velatones, y pensábamos que Mario iba a morir y Mario sobrevivió, pero Mario quedó secuelado para el resto de su vida. La federación como tal nace el 1 de junio del 83, pero ya entre el 82 ya teníamos un trabajo previo. Y duramos hasta la promulgación del estado de sitio de noviembre del 84, donde habíamos logrado sacar la segunda federación, donde el presidente fue Juan José Medrano, que también detenido y impulsado y relegado de Antofagasta. Nosotros tuvimos una primera represión con un estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, que era parte de la federación, que trabajábamos juntos en las áreas culturales, Sergio Vera, que hoy está exiliado en Australia. Él fue detenido, pero a él se le hizo una encerrona, como se dice. A él supuestamente se le ingresó explosivo en su habitación y lo sacaron con la prensa de que habían encontrado explosivo ahí. ¿Por qué atacaron a este dirigente? Porque era uno de los más osados del grupo de la federación en términos de decir que él estaba en contra de la dictadura y cada vez que lo podía decir lo enfrentaba a la autoridad. Y a lo que nosotros denominábamos en esa época los sapos, que había muchos, que trabajaban para el régimen y denunciando todas estas actividades culturales que eran ilegales. Nombrar a Víctor Jara, a Neruda o al mismo Allende, el legado de Allende o de las cosas que hizo Allende era peligro. Era perseguido, y menos no podía ser de partidos políticos. Nosotros estuvimos, bueno, como jóvenes de la época, inmersos con CODEJU en todas las jornadas de protesta que se hacían a nivel nacional y a nivel local. Estuvimos fuera de todos los lugares de detención donde habían jóvenes que habían sido detenidos por servicio de seguridad o por carabineros. Participamos de todas las jornadas por la vida que se realizaban los 9 de agosto, cuyo acto central era una misa ecuménica en la catedral, en donde salíamos después a manifestarnos a la plaza, y generalmente después había detenidos después de eso, y después estábamos, los que no caían detenidos estaban afuera gritando para que soltaran a los que sí cayeron. También la CODEJU participó en otro hito regional, que fue el encuentro de exiliados magallánicos en Río Gallego. También viajaron jóvenes que eran de la directiva de la CODEJU, que participaban de la CODEJU, y viajaron a Río Gallegos con el Comité Pro Retorno, y se entrevistaron con la gente que venía del exilio, y se pudo conocer a las personas propiamente tal que habían vivido tan duramente el exilio, realidades que no se conocían, pero siempre la CODEJU estuvo muy inmersa y vivíamos prácticamente en la calle. Que cuando Pinochet venía en noviembre del 85, dijimos, Pinochet no puede entrar a nuestra universidad, no puede entrar. Y nos propusimos eso. Y no ingresó a la universidad, que siempre iba ingresado cuando venía. Era recibido por las autoridades, se paseaba por los patios de la universidad y ha tenido encuentros con los estudiantes universitarios, y ese año nuestra meta era que no entrara. No tenía por qué entrar a un espacio que nosotros habíamos declarado como espacio democrático, y él no representaba la democracia. Por tanto, él no tenía ganado esa condición de tener que ingresar. Y en noviembre del 85 generamos toda una protesta, se nos sumó muchos estudiantes y logramos que él no ingresara. Y no ingresó a la universidad en esa tarde. Y el costo que tuvimos que pagar fue alto, el hecho de no ingresar. Yo siempre cuento lo que en un momento un profesor de la universidad me contó, cuando ya yo retorné después de haber estado 5 años fuera del país. Me dijo que aquí, tú no te imaginas lo que significó para, en ese entonces, René Piantini, designado rector por el dictador,
lo que se había realizado en la universidad. A tal punto me dijo que cuando Pinochet se iba yendo desde el aeropuerto a Santiago, le señala a Piantini en el aeropuerto y le dice: ¿eres tú o Caqueo? Eso fue la tarea que le dejó. Por lo tanto, lo único que le quedaba al rector era expulsar al presidente de la Federación de Estudiantes y a todos los centros de alumnos, más otros alumnos que se habían sumado ahí también a las protestas. Y ese fue yo diría, lo que gatilló la expulsión de 28 alumnos, que no eran pocos. Para esta universidad resultaba ser un porcentaje alto de alumnos expulsados. Se expulsó a todos los centros de alumnos. Cuando hablo de todos los centros de alumnos, se expulsaron al presidente, secretario, tesorero de todos los centros de alumnos. Y se expulsaron a 8 o 10 alumnos más que participaban con nosotros en las protestas. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros como estudiantes universitarios seguimos participando en la Federación de Estudiantes. Nosotros teníamos 2 años de mandato y por lo tanto hasta el año 86 seguimos participando de lo que era nuestra casa de estudio. Seguíamos participando de la asamblea de la universidad, entrábamos por los muros, hacíamos la asamblea, salíamos por las ventanas antes que nos fueran a tomar los guardias de la universidad. ¿Ya? Hicimos varias acciones durante el año 86. ¿Ya? Una acción que yo recuerdo mucho, con mucho cariño y afecto, fue que en algún momento nosotros dijimos: tenemos que a esta universidad darle mayor identidad a lo que es su historia. Y nos convocamos al casino de la universidad y mandamos a hacer una placa: Casino Humberto Lizardi Flores. Invitamos a la mamá Valdra, la señora Valdra Flores, la señora Valdramina, la mamá de Humberto, para que ella nos acompañara junto con su esposo. Hicimos un acto y develamos la placa en el casino que le llamamos Casino Humberto Lizardi Flores. Pero bajo las circunstancias que estábamos, yo creo que terminamos el acto y habrán pasado media hora y ya la placa no está. Bueno, estaba todo el movimiento. La verdad es que el movimiento, yo diría que cuando allá recién se asomaban a la puerta en Santiago, aquí los muchachos estaban en la calle ya. Fue represión fuerte acá, tanto en la Universidad del Norte como en la Universidad de Antofagasta. Y bueno, en una oportunidad que yo recuerdo que cerraron los casinos de la universidad, yo intervengo en esa oportunidad para poder ver cómo solventar o resolver el problema de los muchachos, porque estaban el segundo día y estaban sin almorzar y era gente de otros lados. Y bueno, en esa oportunidad con otro colega llevamos los estudiantes a almorzar a la cocinería del mercado municipal. Ahí tuvimos nosotros, paralelamente, bueno, colaboramos con otros colegas, ¿no es cierto?, con el movimiento estudiantil porque están siendo perseguidos. De hecho, yo puedo decirle ahora de que yo tuve en mi casa una chica que estuvo ahí escondida, ¿no? Incluso la trasladamos de un lugar a otro y la disfrazábamos de hombre y la sacamos de ahí. Entonces, bueno, en ese intertanto, cuando empezó la represión fuerte, que fue el año 84, estuvieron detenidos a los dirigentes estudiantiles y fueron relegados. Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando, solidarizando con ellos, reuniéndole. Me recuerdo que reunimos bastante ropa de abrigada porque ellos fueron relegados a esa zona de Melinca, para el sur. De hecho, ahí yo me acuerdo que a pesar de estar vendado y todo, sabía que estaba el Carlos Huidobro y el Medrano. Estábamos detenidos juntos, ¿no? Que eran los máximos dirigentes de la Universidad de Antofagasta. De hecho, el Medrano era el presidente, el Huidobro era el secretario de Cultura. Estábamos detenidos ahí. Y bueno, ahí bajo tortura que no... Afortunadamente, por la presión y la presencia del movimiento, de los familiares y los abogados, no pudieron hacernos más daño físicamente, pero igual bajo tortura, digamos, durante todo ese tiempo. Nos trasladaron después a investigaciones. Tuvimos 2 días en investigaciones, nos permitieron bañarnos, comer, cambiarnos ropa y inmediatamente relegados nos llevaron al aeropuerto Santiago. Pasamos una noche en el cuartel general Maquena
en Santiago. Ahí me di cuenta, habían 3 pisos de celda, todas llenas de dirigentes. Y también había lumpen, ¿no? Fue una maniobra que hizo el Pinocho de que detuvo mucha gente en lumpen y que la trasladó a Pisagua para cubrir un poco la represión al movimiento, digamos. Y de entonces nos llevaron al punto de relegación. A mí me llevaron a Kemchi con Carlos Huidobro, nos llevaron juntos. Allá habían dos dirigentes sindicales, uno campesino y otro sindical, minero, los dos del Partido Comunista. Estuvimos juntos los 4 en la relegación, 3 meses relegados. Efectivamente, o sea, hubieron muchos compañeros detenidos que fueron torturados, que fueron encarcelados, ¿cierto? Yo recuerdo un compañero que, por ejemplo, le reventó un detonante en las manos, hubo un accidente, iban a hacer una acción y obviamente detrás de eso cayeron alrededor de 4 o 6 o más gente militante. Tuvimos muchos presos políticos entonces que perdieron obviamente sus carreras, eran muy jóvenes. Un momento muy duro, sobre todo para los dirigentes, enfrentar, por ejemplo, cuando sus padres se enteraban de que sus hijos estaban tan comprometidos con la causa y que estaban detenidos, que habían sido torturados y nosotros teníamos que contenerlos. Fue una lucha muy, muy dura, muy, muy frontal, con mucha represión, con mucho odio de parte de la dictadura. Pero fue más el espíritu, digamos, de libertad que teníamos los estudiantes. Yo pienso ya que había una corriente, ¿no es cierto?, aquí en el norte, al interior de las universidades, ¿no es cierto?, de los rectores, que era una postura, ¿no es cierto?, de los sectores de derecha, ya que eran sustento del régimen, de apertura, ¿ya? Porque no hay otra explicación, ¿no es cierto?, para la postura que tomaron los rectores aquí en el norte respecto al movimiento estudiantil, porque el proceso democratizador no solo fue en la Universidad de Atacama, sino que también se desarrolló en la Universidad de Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte, en la Universidad de La Serena, y eso lo explicaba yo. O sea, aquí nosotros logramos avanzar tanto, ¿ya?, que el año 84, cuando se desata la represión feroz contra el movimiento estudiantil en el norte, ¿ya?, se hace desde Arica hasta La Serena, ¿ya? Aquí se descabezó a todo el movimiento estudiantil de la zona norte, ¿ya?, con expresiones distintas, o sea, con el asesinato aquí de Guillermo Vargas, ¿no es cierto?, la acción militar, pero en Antofagasta no fue menor. Ahí ingresaron fuerzas especiales, desde helicópteros se lanzaron hacia la universidad para reprimir, ¿no es cierto?, al movimiento estudiantil. Yo creo que había mucha gente en medicina que había unas clases que eran de 11 a 12 en el hospital regional, y había un grupo cada vez más grande que nunca más fue a esas clases, ¿me entiendes? Porque estábamos siempre en el foro. Entonces había una cuestión que iba, como tú dices, arrastrando, y que hacía que el 86 la cosa fuera como incontenible, porque había mucha pasión ahí. Y claro, yo creo que Caupolicán y Nostroza y Sebastián Acevedo son como lo que uno podría decir como el lado oscuro, como los que no quedaron, ¿cierto? Que lo que te hace sentir como sobreviviente. Y que yo me acuerdo cuando íbamos a las marchas, y cuando a mí me tocó ser dirigente ya de la Federación de Estudiantes, y éramos nosotros que llamábamos a las marchas y que íbamos adelante, yo siempre tenía miedo, me acuerdo. Yo siempre tenía miedo, porque mi miedo era uno estar convocando una marcha y tú no sabías si podían haber caído, si podía morir gente. Y yo pienso ahora cuánto arriesgaba uno en ese tiempo. O sea, lo mínimo que te podía pasar, o que te sacaran la contumelia, porque nos pasó a muchos que nos pegaron. Y siempre cuando llegábamos a la urgencia del hospital estaban los cabros de medicina para hacernos cariño, para darnos los primeros auxilios, los médicos de izquierda o digamos antifascistas,
para protegernos, para cuidarnos, para hacernos todo. Se nos olvida, se les olvidó entre los estudiantes peor tratados al Jaime Pino, que le explotó una bomba lacrimógena en la cabeza y le voló un buen pedazo de cabeza, estudiante de medicina, que fue el primer estudiante herido gravemente dentro del campus. Algunos pensamos que hasta aquí llegamos. Yo en esos días he terminado de leer un libro sobre la guerra en El Salvador y tirado en el suelo mientras escuchaba los balazos, los gritos, los palos ahí en el foro, como a las 9 de la noche era eso, más de 200 estábamos tirados ahí. En biología estaba la tendalada. Yo no sé hasta aquí no llegamos. Esto se acabó, digamos. Yo no me imaginaba llegar otro día después de todo lo que estaba pasando, de haber visto carabineros arriba del foro disparando, tanqueta, gente herida a bala. Así de grave fue el primer allanamiento de la U, con 2 tanques que chocaron con la escuela de biología marina y antes con la de farmacia, que era la mía, porque se equivocaron, porque son iguales y están una frente a la otra. Y primero chocaron el tanque contra la puerta de la Facultad de Farmacia y echaron las puertas abajo, son unas puertas centenarias. Después echaron abajo las de acá y bueno, perros, disparos, todas las anteriores. Y nos subieron a camiones, a mí me subieron a un camión que yo siempre digo que Mauricio de CAP me salvó el poto, porque no me podía subir al camión. El camión era muy alto, entonces no me daba el tranco para subirme al camión y el Mauricio no sé cómo me recogió, después de que me habían dado como 1000 palos en el poto, y nos llevaron en estos camiones militares, no eran cucas, no eran, entonces nosotros pensamos que era un golpe, porque no eran pacos. Entonces nos subieron a estos camiones como animales, íbamos, no sé, 50 uno arriba del otro, a mí me subieron ahí por el lado de química, y nos salieron a dar vueltas por la ciudad. Entonces pensamos que nos iban a matar. Finalmente nos bajaron en la primera comisaría y lo comentábamos en el café. Nos formaron en 2 filas, los hombres por detrás, en una U gigante en la cancha de baby fútbol de la primera comisaría, y las mujeres en una fila adelante, éramos muchos, yo no sé cuántos seríamos, y en un arco habían 2 compañeros baleados, Elibar Concha y no me acuerdo cuál era el otro, Donoso, y 2 cabras a las cuales habían mordido perros y les habían sacado pedazos del cuerpo. O sea, le faltaba un cachete completo del poto a una compañera de biología, y a otra le tenía colgando un brazo. Y nosotros viendo eso, digamos, y ellos bastante, imagínense cómo estaban. Sí, lo que pasa es que ahí fue un operativo, porque, claro, fue un operativo. Porque en el fondo ahí, claro, nosotros en esa oportunidad los que estábamos más organizados y éramos más malos, estábamos en una perspectiva, digamos, de resistencia y casi de sublevación. O sea, ahí el movimiento estudiantil tenía como una tarea que era tomarse todas las escuelas, permanecer en las tomas, y esta lógica obviamente generó una reacción que implicó una movilización hasta militar. O sea, generaron un cerco por los cerros. Entonces la gente arrancó hacia los cerros y los cerros ya estaban copados por los milicos. Ni siquiera eran puras fuerzas especiales, venían milicos por los cerros. Y milicos pintados de hierro, o y sea, todo. Fue... Y bueno, y ese operativo que fue famoso a propósito de la violencia y del uso de fuerza, ya no disuasiva, sino que eran fuerzas de ataque, digamos. De comandos, claro. Ahora nosotros, claro, unas ondas y unas poquitas otras cosas más, unas piedras un poquito más grandes, probablemente, por ahí algún petardo, pero nunca mucho más. Entonces, claro, fue una sobrereacción, diría yo, a lo que para nosotros era un momento de ofensiva también, porque el 84 igual fue en ese sentido un proceso en el que íbamos a generar, o estábamos en capacidad de generar un despliegue como movimiento estudiantil potente, como hoy día se hace o se pretende hacer también a nivel de coordinaciones nacionales, ¿me entiendes? De hecho, disculpa, en términos carcelarios, en la documentación que yo te pasé, nosotros caímos el año 83, no, el año 84. El año 83 dejamos votar a la universidad, por supuesto que nos andaban buscando cuando cayó Maturana. Claro. Pero lo anecdótico, por lo menos, o el análisis del espacio estudiantil,
es que los periodos represivos en Valparaíso terminan con la amnistía, se desocupan las cárceles y después a comienzos del 80 se comienzan a abrir nuevamente en un nuevo periodo represivo. Y los primeros estudiantes que caen, o quizás puede que me equivoque, pero parece que eran los primeros estudiantes que caímos fuimos nosotros. Lucio Bacassi, que era de Valparaíso. ¿Estudiaba medicina? Medicina, que después llegó a ser, era presidente de la Facultad de Medicina, después llegó a ser presidente de la Federación. Olivares, que era estudiante de música de la UPLA, y yo que había entrado a la Católica. Y me recuerdo nítidamente que estábamos acá, eran como las 5 y tanto, 4 de la tarde, 5 de la tarde, y entraron fuerzas especiales, apoyadas por militares afuera. 200 pacos habrán entrado, fuerzas especiales, y nos tomaron ahí, 100 caímos presos, entre ellos... Hay todo un tema complicado de represión interna, y nosotros fuimos presos 100 estudiantes. Eran buses que llegaban y sacaban alumnos con las manos afuera, con fusiles, así nos sacaron, hacia las comisarías y bastante golpeados por lo demás.